María despertó temprano. El sol no había salido aún. La casa estaba en silencio. Pero ella no lo estaba. Jorge ya se había levantado. Como siempre. Había comenzado el día con silencio. María sabía lo que venía. Las palabras hirientes. Las miradas frías. La indiferencia. Era lo mismo cada día. No importaba cuánto se esforzara. Nada parecía suficiente. Jorge nunca estaba satisfecho. Y ella lo soportaba. Día tras día. El peso de la humillación era grande. Pero ella no se quejaba. Creía que algún día cambiaría. Creía que su sacrificio valdría la pena. Pero la realidad era otra. Cada día era más difícil. Las palabras de Jorge la lastimaban. Pero ella callaba. Había aprendido a callar. Porque hablar solo empeoraba las cosas. Jorge la despreciaba. Y ella lo aceptaba. Pensaba que alguna vez lo haría feliz. Que algún día vería su esfuerzo. Pero no era así. María sentía que su vida pasaba. En un ciclo interminable de sufrimiento. No podía encontrar una salida. Y tampoco lo buscaba. Creía que la culpa era suya. Que si fuera mejor esposa. Mejor madre. Mejor mujer. Todo cambiaría. Pero los días pasaban. Y nada cambiaba. La esperanza se estaba apagando. Pero no lo sabía. Todavía pensaba que algo cambiaría. Que algún día Jorge vería su dolor. Pero las heridas emocionales de María eran invisibles para él. Solo se veía a sí mismo. Solo le importaba a él. María se miró en el espejo. Había cambiado. Ya no era la mujer que había sido. Había perdido su brillo. Su espíritu. Pero no podía dejarlo. No podía irse. No podía dejar que todo lo que había construido se desmoronara. Sus hijos necesitaban estabilidad. Aunque ella no la tuviera. María se sentía vacía. Pero aún aguantaba. Porque la esperanza, aunque débil, seguía viva. Quizás, pensaba, algún día las cosas cambiarían. Quizás Jorge dejaría de ser tan cruel. Pero sabía en su corazón que eso no pasaría. El daño ya estaba hecho. Y ella seguía allí, esperando. Esperando algo que nunca llegaría. María escuchó las palabras de Jorge. No eran nuevas. Pero algo dentro de ella cambió. Una chispa despertó. Era una conversación sin importancia. Pero fue suficiente. Ella entendió la verdad. Lo que Jorge realmente pensaba de ella. Lo que siempre había ocultado. María se sintió herida. Pero también clara. Ya no podía seguir así. Ya no podía ignorar lo evidente. Todo lo que había soportado no tenía sentido. Por primera vez, se dio cuenta. Que merecía más. Que tenía derecho a ser feliz. No estaba dispuesta a seguir viviendo en la sombra. María miró al espejo. Ya no se reconocía. ¿Quién era esa mujer? Una mujer rota. Una mujer que había olvidado sus sueños. Que había perdido su voz. Pero algo en su interior le dijo que aún había tiempo. Aún podía luchar. Aún podía recuperar su vida. La decisión estuvo en su mente por días. Había hablado con su amiga, Claudia. Claudia le dio el consejo que necesitaba. María, ya basta. María no sabía si podía. No sabía si tenía la fuerza. Pero algo dentro de ella gritaba que sí. No quería vivir bajo el control de Jorge. No quería ser su sombra más. Ella también era alguien. Ella también merecía una vida. María decidió dar el primer paso. Buscó un abogado. Alejandro fue el primero que aceptó su caso. María sintió miedo. Pero también una extraña fuerza. No podía regresar. No podía seguir en esa mentira. El primer día fue el más difícil. Recibió la primera llamada de Jorge. La voz de siempre. Exigiendo respuestas. Pero María ya no era la misma. Respondió con calma. Pero firmeza. Voy a luchar por mí misma. Jorge no entendió. Estaba acostumbrado a que ella siempre cediera. Pero esta vez no sería así. María había comenzado a despertar. Y no se detendría. El proceso no sería fácil. Pero el primer paso ya estaba dado. María sabía que no sería un camino corto. Pero tenía claro que no volvería atrás. La guerra no había hecho más que empezar. Y ella iba a pelear por su libertad. Por su felicidad. Por su vida. María se sentó frente a Alejandro. Su corazón latía rápido. Nunca había pensado que llegaría tan lejos. Pero ahí estaba. El abogado la miró con seriedad. Le explicó lo que debía hacer.
Le habló de sus derechos, de lo que podía obtener. María escuchaba atentamente. Era un mundo nuevo para ella, un mundo lleno de posibilidades, pero también de miedo. ¿Sería capaz? ¿Podría enfrentar todo lo que venía? Pero algo dentro de ella la impulsaba. Era la única salida, la única forma de recuperar su vida. Alejandro le mostró el camino. Había que reunir pruebas, recopilar todo lo que pudiera. María comenzó a hacerlo. Cada conversación grabada, cada mensaje de texto, cada testigo que pudiera aportar algo, todo sumaba, todo valía. No podía dejar nada fuera. Cada día pasaba más rápido. María empezó a sentir la presión, el miedo al fracaso, el miedo a que Jorge la desbordara, pero no podía mirar atrás, no podía rendirse. Estaba jugando su última carta. Alejandro la animaba a seguir. Le decía que su caso era sólido, que tenía posibilidades. María sintió un poco de alivio, pero la ansiedad seguía. A veces se sentía sola, pero en esos momentos pensaba en sus hijos, pensaba en lo que les estaba enseñando, pensaba en lo que ellos verían de ella, un modelo de lucha, un ejemplo de valentía. María empezó a ver el futuro, un futuro lejos de Jorge, un futuro donde ella controlaba su destino. Pero sabía que el camino no sería fácil. Había muchas pruebas que enfrentar, pero también había un propósito claro: salir de esa prisión invisible. Empezó a ganar confianza. Alejandro le mostró las siguientes acciones: reunir pruebas, testificar, y finalmente, ir a juicio. El proceso iba tomando forma, y María iba tomando el control. Era la primera vez en años que sentía que algo podía cambiar, que tenía el poder de cambiar su vida. El proceso sería largo, pero María ya no tenía miedo. Estaba lista. Era hora de hacer frente a su pasado y reclamar su futuro. María comenzó a reunir todo, cada prueba, cada documento, cada testimonio. Se sentó una tarde con Alejandro. El abogado la miró. ¿Estás lista? María asintió. Nunca había estado tan segura, pero también sentía miedo. La idea de enfrentar a Jorge la aterraba. Sin embargo, sabía que no podía retroceder. Alejandro le explicó cómo presentaría el caso. Necesitamos que la verdad salga a la luz. María comprendió. Había llegado el momento de enfrentar a Jorge. María le entregó todos los archivos, cada mensaje, cada grabación, cada testigo que podía dar fe de lo que había vivido. Alejandro presentó la denuncia. La acusación fue clara: violencia psicológica, maltrato constante, años de sufrimiento. María nunca imaginó que llegaría tan lejos, pero ahí estaba, decidiendo tomar el control de su vida. El proceso legal se puso en marcha, y Jorge empezó a enterarse de que no sería fácil. María no iba a ceder. La denuncia estaba en manos de la justicia. El caso comenzó a ser examinado. María se preparaba para la lucha. Sabía que su vida cambiaría, pero aún le quedaba un largo camino. El juicio sería lo más difícil. Jorge intentaría manipular a todo el mundo, pero María ya no le temía. Su mente estaba clara. Su corazón estaba lleno de determinación. El primer día del juicio llegó. María entró al tribunal con la cabeza en alto. La sala estaba llena. Jorge la miró desde el otro lado. María no apartó la vista. Por primera vez en años, sentía que tenía el control. Los abogados de ambos se preparaban. María sabía que tendría que revivir todo el dolor, toda la humillación. Pero estaba lista. Era hora de que todo saliera a la luz. María ya no era la misma mujer. Ya no era la mujer rota de antes. Ahora era una mujer que luchaba. Y no iba a parar hasta obtener justicia. El día del juicio llegó. María se levantó temprano. La sala estaba llena. Jorge se sentó al otro lado. María lo observó en silencio. Su corazón latía rápido. Pero no sentía miedo. Había llegado hasta aquí, y no podía retroceder. El juicio comenzó. El juez les dio la palabra. El abogado de María presentó las pruebas, las grabaciones, los testimonios, cada documento que demostraba el abuso. María lo observaba con calma. Jorge parecía nervioso. Intentó defenderse, pero no tenía respuestas. Su mentira ya estaba expuesta. La evidencia era irrefutable.
María no quería escuchar más mentiras. El abogado de Jorge intentó desacreditarla, pero María no cedió. Cada palabra que decía la fortalecía. El juez escuchó todo. Los abogados terminaron de hablar. La tensión era palpable. María miró a Jorge por última vez. Él no la miraba. Estaba mirando al suelo. María sentía que había ganado. Pero aún quedaba el veredicto. El juez pidió un receso. María se retiró a la sala de espera. Respiró profundamente. No importaba el resultado. Ya había ganado una batalla importante. Había hablado con la verdad. Y eso era lo que más importaba. El veredicto llegó. El juez dictó la sentencia. María había ganado. Su petición de divorcio fue aceptada. Jorge tendría que pagar la pensión alimenticia y asumir sus responsabilidades. María sintió una mezcla de alivio y tristeza. La batalla legal había terminado, pero el dolor de años de abuso no desaparecía. Aún así, se sentía libre. Era el comienzo de su nueva vida. María ya no era la misma mujer. Ahora era una mujer fuerte. Una mujer que había recuperado su voz. El juicio había terminado, pero su vida comenzaba de nuevo. María sabía que el futuro le pertenecía. María nunca pensó que llegarían tan lejos. Nunca imaginó que tendría que pelear por lo que era suyo. Pero ahora estaba allí, frente a la batalla más difícil. La división de bienes. Jorge pensaba que todo le pertenecía. María no quería más que lo que le correspondía. El abogado de María explicó el proceso. Todo debía ser dividido de manera justa. La ley estaba de su lado. Pero la negociación no sería fácil. Jorge se mostraba desafiante, pero María no iba a ceder. Las propiedades. Las cuentas bancarias. Todo debía ser dividido. María había estado sacrificando su felicidad durante años. Ahora era su turno de tomar lo que le correspondía. Se sentó con Alejandro. Discutieron las propiedades. Las inversiones. Cada detalle era crucial. María comenzó a sentirse más segura. Nunca había manejado tanto dinero. Nunca había tenido control sobre su vida financiera. Pero ahora lo tenía. Alejandro le mostró las cifras. Todo lo que Jorge había ocultado. Todo lo que él pensaba que se llevaría. María no lo permitiría. El proceso de división comenzó. Jorge intentó manipular cada paso. Pero María no cayó en sus trampas. Estaba clara. Sabía que era su derecho. Y no iba a dejar que nadie lo pisoteara. Cada documento era revisado con cuidado. Cada cuenta revisada minuciosamente. María no dejaba nada fuera de lugar. Los días pasaban. María empezaba a ver la luz al final del túnel. Cada decisión que tomaba la hacía más fuerte. Pero no todo fue fácil. Jorge no dejaba de presionar. Intentaba usar sus contactos. Pero no podía contra la ley. María estaba decidida. No iba a dejar que todo lo que había soportado fuera en vano. El juicio por la división de bienes llegó. María sentía una mezcla de calma y ansiedad. Este era el último paso. El último desafío. En el tribunal, la atmósfera era tensa. Jorge llegó con su abogado. Intentó sonreír. Pero María no le prestó atención. Todo estaba en sus manos. El juez comenzó a escuchar a los abogados. Las pruebas fueron presentadas. La división de bienes comenzó. María ya no tenía miedo. Sus manos estaban firmes. Su voz segura. Jorge trató de manipular nuevamente. Pero no funcionó. El juez revisó los documentos. Y tomó su decisión. María había ganado. La propiedad le fue otorgada a ella. El dinero también. Jorge no podía creerlo. Su rostro se llenó de ira. Pero María ya no sentía nada por él. El dinero, las propiedades, todo eso importaba. Pero lo más importante era su libertad. Y ahora la tenía. María se levantó con una sonrisa en su rostro. No porque tuviera lo que Jorge le había quitado, sino porque ahora era libre. Y esa libertad no tenía precio. El proceso legal había terminado. Jorge perdió lo que pensaba que le pertenecía. María ganó lo que le correspondía por derecho. Pero más allá de eso, María había ganado algo mucho más valioso. Había recuperado su vida. Y nada ni nadie podría arrebatársela. El día llegó. Jorge no lo esperaba. Se había preparado para todo. Pero no sabía que María estaba lista. Estaba enfrentándose a lo que había hecho. Y lo iba a pagar. María había sido paciente. Pero ahora era el momento. Jorge entró al tribunal.
con su cara arrogante, como siempre, pero algo había cambiado. El juez ya no lo miraba con admiración, ahora lo observaba con desdén. María se sintió fuerte. Sabía que todo lo que había hecho hasta ahora tenía un propósito. El juicio comenzó. Jorge intentó hablar, pero su voz ya no era la misma. Estaba nervioso. María lo observó desde su asiento. Había pasado tanto tiempo, tanto sufrimiento, pero ahora era diferente. Ya no tenía miedo. El abogado de Jorge intentó hacerle preguntas complicadas a María, pero ella respondió con calma. Cada palabra que decía la empoderaba más. Jorge ya no tenía control, ni sobre la sala, ni sobre ella. Las pruebas estaban a su favor. Y el caso era claro. Había mentido. Había manipulado. Había maltratado. Y ahora, todo eso salía a la luz. María lo miró una vez más. Sin odio. Sin rencor. Solo con determinación. Jorge empezó a sentir la presión. Estaba perdiendo el control. Ya no podía manipular a la justicia. Ni a su exesposa. El tiempo pasaba lento para él. Pero para María, todo iba muy rápido. El juicio se alargó por días. Jorge trató de hacer que las cosas se volvieran a su favor. Pero las evidencias eran contundentes. No podía escapar. Finalmente, llegó el veredicto. El juez dictó su decisión. Jorge perdería la mitad de lo que tenía. María recibiría lo que le correspondía. Y tendría la custodia de los hijos. Jorge quedó en shock. No podía creerlo. Había pasado años controlando a todos a su alrededor. Pero ahora estaba solo. Sin poder. Sin control. María miró al juez. Sabía que la justicia no siempre llegaba rápido. Pero esa vez sí lo hizo. Jorge intentó hablar. Pero su voz no tenía la misma fuerza. Ya no era el hombre que había maltratado a su esposa. María no sentía satisfacción por su caída. No era eso lo que quería. Pero sí necesitaba ver que la justicia existía. Y que él, finalmente, tendría que rendir cuentas. Jorge miró a María, con los ojos llenos de furia. Pero ella ya no sentía miedo. Estaba lista para vivir su vida. Jorge nunca sería dueño de ella nuevamente. Las cosas se habían terminado. Y ahora era ella quien controlaba su destino. Cuando María salió del tribunal, sintió una libertad que nunca antes había experimentado. El peso se había desvanecido. Ya no tenía que vivir bajo la sombra de su abuso. Ya no tenía que pedir permiso para ser feliz. María había tomado el control. Y Jorge había caído. No porque él lo hubiera querido, sino porque la justicia había hablado. Y ella, por fin, podía respirar tranquila. No había revancha en su corazón. Solo un deseo profundo de avanzar. Y esa tarde, cuando salió del tribunal, María sabía que todo lo que había pasado la había hecho más fuerte. Y que, aunque el camino fuera difícil, ahora podría recorrerlo con la cabeza en alto. Porque había ganado. No solo la batalla, sino la guerra. María despertó temprano. El sol ya brillaba. Pero no sentía la pesadez de antes. La casa estaba tranquila. Por primera vez, sentía paz. El juicio había terminado. Pero la vida no se detenía. María ya no era la misma. Ahora era una mujer libre. Sin ataduras. Sin miedo. La casa ya no era un lugar de sufrimiento. Era su hogar. Su refugio. Sus hijos la miraban con otros ojos. Sabían que mamá era diferente. Más fuerte. Más segura. María no podía evitar sonreír. Todo había cambiado. Su vida, su camino, su futuro. Por fin podía decidir por sí misma. El día comenzó con una reunión importante. Alejandro la había llamado. Había que discutir la división de bienes. El proceso estaba en su fase final. María sabía que tendría lo que le correspondía, pero lo que más le importaba ahora era su libertad. Había pagado un alto precio, pero ya no sentía resentimiento. Había tomado el control de su vida. María ya no era una víctima. Era una mujer decidida. La reunión con Alejandro fue breve. Todo estaba en orden. El acuerdo estaba listo. María firmó los documentos. Sin dudar. Sin miedo. Era su derecho. Y no iba a ceder ante nada ni nadie. Con el tiempo, su situación financiera mejoró. No era rica, pero tenía lo suficiente. Y lo más importante, estaba construyendo algo por sí misma. Algo que nunca había tenido antes. Autonomía.
María empezó a tomar clases. Quería mejorar su situación. Quería ser más que una madre. Quería ser una mujer exitosa. Decidió comenzar su propio negocio. No sería fácil. Pero ya no tenía miedo de fracasar. Había sobrevivido a lo peor. Y ahora estaba lista para lo mejor. Los primeros meses fueron difíciles. Pero María no se dio por vencida. Cada día trabajaba más. Y aprendía más. Sus hijos la apoyaban. Les gustaba ver a su madre tan decidida. María les mostró lo que significaba luchar. Lo que significaba levantarse después de caer. El negocio empezó a crecer. Pasaron los meses. Y María comenzó a sentir orgullo. No solo por lo que había logrado, sino por la mujer que se había convertido. Una mujer que no dependía de nadie. Una mujer que ya no se escondía en las sombras, sino que brillaba con luz propia. María también se dio tiempo para sí misma. Comenzó a salir con amigas. A disfrutar de pequeñas cosas. A descubrir lo que era la felicidad. Lo que realmente importaba. Empezó a viajar. A conocer nuevos lugares. A disfrutar de la vida. No necesitaba a nadie para sentirse completa. Ya no le importaba el pasado. Jorge ya no tenía poder sobre ella. Y nunca lo tendría. María miraba al futuro con esperanza. Lo que había vivido no la había destruido. La había hecho más fuerte. Y ahora, estaba construyendo su propio futuro. Un futuro lleno de posibilidades. Un futuro lleno de amor propio. El dolor del pasado se desvanecía. Y todo lo que quedaba era un nuevo comienzo. María estaba lista para todo lo que venía. Nada ni nadie podría detenerla. Había ganado su libertad. Había ganado el control. Y ahora, por fin, podía ser feliz. María miró al espejo. Y vio a la mujer que había luchado. A la mujer que había sobrevivido. Y supo que este era solo el principio. De una vida nueva. De una vida que solo ella podía definir. María se despertó temprano. La luz del sol entraba por la ventana. Era un día diferente. Un día nuevo. Sin las sombras del pasado. Los recuerdos ya no la atormentaban. Sus hijos estaban dormidos. Ella se levantó con calma. No sentía miedo. No sentía ansiedad. Solo paz. Un sentimiento que nunca había conocido. El tiempo de sufrimiento había quedado atrás. Ahora estaba en control de su vida. María ya no era la misma mujer de antes. Se había reinventado. Se había convertido en alguien más fuerte. Más decidida. Más libre. Miró a su alrededor. La casa estaba en orden. Todo en su lugar. Pero lo más importante era que todo eso era suyo. Había trabajado por ello. Había luchado por ello. No había dependido de nadie. Y ahora todo lo que tenía le pertenecía. Empezó a preparar el desayuno. Su rutina había cambiado. Ya no era solo una madre. Ahora era una mujer que vivía por sí misma. Que no necesitaba de la aprobación de nadie. Ni siquiera de Jorge. Recordó el juicio. Las veces que había temido perder. Las veces que había dudado. Pero ahora veía el resultado. Y sabía que había tomado la decisión correcta. El camino había sido largo. Pero estaba aquí. La batalla legal había sido ganada. Pero la verdadera victoria estaba en su corazón. María tenía el control. Ya no era una víctima. Ya no vivía en el sufrimiento. Ahora era una mujer que tomaba sus propias decisiones. Con sus propios recursos. Y con sus propias manos. El día continuó con normalidad. Pero para María era un día especial. Un día en el que su vida cambiaba por completo. Recibió una llamada de un cliente. El negocio iba bien. Cada día, más y más personas confiaban en ella. Su negocio ya era reconocido. Estaba obteniendo los frutos de su esfuerzo. Y todo eso lo había hecho sola. Ella sola. En el pasado, nunca habría creído que podría llegar tan lejos. Pero había llegado. Había logrado mucho más de lo que pensaba. Y todo eso le daba la fuerza para seguir adelante. El teléfono sonó nuevamente. Era una llamada inesperada. Una propuesta para ampliar su negocio. María sonrió. Había aprendido a tomar riesgos. Y a no tener miedo de ellos. Todo lo que había vivido la había preparado para esto. Ya no tenía miedo de equivocarse. Porque sabía que podía levantarse. Nada la iba a detener. No importa lo que el futuro trajera. María tenía la fuerza para enfrentarlo. En la tarde, se reunió con un inversionista. El futuro de su empresa parecía prometedor.
Había tomado las decisiones correctas. Había confiado en sí misma. Y el mundo parecía abrirse ante ella. María sabía que no todo sería fácil. Pero tenía la confianza para seguir luchando. Nada ni nadie podía arrebatarle lo que había ganado. No era solo una cuestión de dinero. Era una cuestión de libertad. Y eso era lo que más valoraba. María sonrió al mirar a sus hijos. Ellos eran su mayor motivación. Ahora podía ofrecerles un futuro lleno de posibilidades. Ellos veían a su madre diferente. Veían a una mujer fuerte. Veían a una mujer que no temía luchar por lo que quería. Y eso era lo más valioso de todo. El amor propio que había encontrado. Era lo que realmente importaba. El resto venía por añadidura. María decidió que esa noche saldría con sus amigas. Quería disfrutar del momento. Quería celebrar su nueva vida. Había pasado mucho tiempo sin disfrutar de sí misma. Sin salir, sin reír. Pero ahora era diferente. Ahora tenía todo lo que necesitaba. Ahora podía ser feliz. Así que se preparó para salir. Vestida con confianza. Con una sonrisa en el rostro. Una mujer que había aprendido a ser feliz por sí misma. María salió con sus amigas. Rieron, hablaron y disfrutaron de la noche. Por fin, se permitió ser ella misma. Por fin, pudo dejar ir todo el dolor. Dejó atrás las cicatrices del pasado. Y dio la bienvenida a su nueva vida. No sabía qué traería el futuro. Pero estaba lista. Sabía que su vida no dependía de nadie más. Solo de ella misma. Y esa noche, mientras caminaba por las calles de la ciudad, María comprendió que había encontrado algo más grande que la victoria. Había encontrado su verdadera fuerza. Y nada podría arrebatársela.